Buenas a todos, si has llegado a este vídeo seguramente has llegado porque te interesa saber cómo funciona el tarot, te interesa seguramente porque te has puesto a aprender hace poco, eres un aprendiz que está introduciéndose en las cartas de tarot y todavía no entiende muy bien cómo funciona, cómo es posible que algunas personas puedan predecir cosas o puedan adivinar cosas o puedan dar claves terapéuticas sobre la vida de otras personas y dar incluso consejos, y a lo mejor estás en esa etapa de novato, de persona que está aprendiendo, siente curiosidad por el tarot, en donde tiene muchas preguntas sobre por qué funciona, y yo creo que es la pregunta que más se hace la gente, incluso los que no estudian tarot directamente, les interesa saber por qué funciona el tarot, cómo es que puede hacer lo que hace, porque mucha gente que va a un tarotista se sorprende con algunas cosas, cuando va a un tarotista o un vidente se sorprende de las cosas que van saliendo en el tarot. Y es habitual que la gente diga, oye, yo no sé cómo la otra persona se enteró de mi vida, cómo podía saber que iban a pasar estas cosas, cómo podía saber que en mi vida estaba pasando esto. Pues todo eso genera un montón de intriga por saber. También puedes ser una persona que ya está aprendiendo tarot hace mucho tiempo, eres una persona que gusta de tarot o lee el tarot de forma profesional o no, y estás buscando la misma pregunta porque todavía te falta ese ladrillito que complete este muro de conocimiento que es el tarot. Pues yo voy a darte mi opinión. Mi nombre es Emilio, trabajo en Aquarian Tarot, en mi página web también. Tengo mis canales de YouTube en donde hago predicciones por si luego las quieres mirar. Tienes el canal de Aquarian Tarot, se llama tal cual, Aquarian Tarot. Tienes también el canal secundario que se llama Aquarian Tarot predicciones. Ahí puedes mirar cómo hago mi trabajo y también tienes la página web que es Aquarian Tarot. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no soy un aparecido de la nada ni que salí de debajo de una piedra. Llevo más de 20 años leyendo las cartas y he estudiado muchísimo y soy bastante escéptico también con mi trabajo y trato de tener una visión bastante pragmática sobre el conocimiento esotérico y el trabajo con el tarot. Entonces quiero aclarar algunas cosas desde mi perspectiva, siendo tajante en algunas cosas, en algunos puntos, porque creo que hay mucha información que más que información es desinformación o mitos. Y creo que mantener esos mitos con el tema del tarot no ayuda mucho al estudiante o a la persona que le interesa saber cómo funciona. Por lo tanto, vamos por partes. Yo tengo aquí mis apuntes con los puntos claves que voy a tratar. Y lo primero es el origen del tarot. ¿Cuál es el origen del tarot? Yo lo voy a simplificar para no hacer un vídeo súper largo de dónde viene el tarot. El tarot no es egipcio, para empezar. El tarot nació en Europa, por ahí por el siglo XV. La primera baraja de tarot que se conoce, más o menos a nivel histórico, es la de Visconti Sforza, que era una baraja que se encargó por una familia muy adinerada de Italia, perdón, si no me equivoco, Italia o Francia. Creo que fue Italia, ¿vale? En donde esta persona o este grupo familiar encargó estas láminas. ¿Tenía un conocimiento hermético inicialmente la baraja? No, porque solamente las barajas que se crearon por encargo eran barajas de juego. De juego. Eso es clave, esa es la primera cosa que hay que desmentir de forma bastante clara, porque hay historiadores del tarot que lo han estudiado de forma minuciosa, como Michael Dummett, ¿vale? O Terry de Paulis, que han estudiado claramente los orígenes del tarot y todos coinciden a nivel profesional en que las cartas inicialmente surgieron como un juego. Eso es lo primero. Por lo tanto, si tú eres una persona que está aprendiendo tarot, lo primero que tienes que saber para no meter la pata es que el origen de las cartas es Italia. Lo vamos a confirmar aquí, fíjate. Y luego voy a explicar en dónde se mezcló todo esto con el tema esotérico ocultista. Los primeros mazos conocidos son el tarot Visconti Sforza del siglo XV Italia. Italia, ojo, o sea, ni siquiera estamos hablando de Marsella, que luego la gente se queda, aunque la primera baraja fue la de Marsella, que luego vino, pero la primera baraja, el tarot Visconti Sforza, ojo, que fueron encargados por nobles como juegos de cartas llamados triunfi o triunfos. Entonces, volviendo un poco al tema, para no marearte mucho, primero, el origen no es ni chino, el origen no es egipcio, el origen no es gitano, el origen es europeo, en Italia. Y el origen es como juego de cartas. Eso es como el primer mito que hay que aplastar un poquito, porque no hay ni una fuente contrastada que asegure que las cartas de tarot son mágicas desde un principio.
Luego te explicaré porque esto tiene mucha amiga y luego te explicaré en qué momento se empezó a combinar todo con el ocultismo y el esoterismo, porque hay una explicación bastante clara, histórica, demostrada. Pero la primera lección es que el tarot surgió en el siglo XV, aproximadamente en Italia, y eran juegos de cartas, sin más, encargados por nobles a artistas que creaban estas cartas o estas láminas con un diseño de la época. Por eso no te puede sorprender que muchas barajas antiguas tienen un diseño tipo estética medieval de la época en la que se crearon, porque mostraban escenas habituales de la época. O sea, no tiene más ciencia. Si luego alguien te dice, bueno, ahora pasamos a la segunda pregunta. Ojo, la segunda pregunta que ya le he mencionado es, ¿hay conocimiento hermético ocultista en el tarot? Esto tiene unos matices importantes. Desde que la primera baraja apareció, no hay ninguna base científica histórica demostrada que asegure que había conocimiento hermético integrado en el tarot. Por lo tanto, cualquier persona que te diga que el tarot fue creado porque había un conocimiento súper antiguo hermético ocultista y desde la primera baraja eso era así, falso. Eso no es así. ¿En qué momento empezó a surgir la teoría del aspecto hermético, ocultista o esotérico del tarot? Eso pasó casi 3 siglos después de la aparición de la primera baraja como juego. Y eso pasó en el siglo XVIII y le llamamos la época de la apropiación ocultista. Porque en esa época hubieron varias personas como Gebelin, Eliphas Levi, Aleister Crowley, White, que creó la baraja inglesa. Hay varios nombres, ¿vale? No me los sé todos de memoria, pero varias personas en esa época, siglo XVIII, adoptaron o empezaron a crear la historia mística de que la baraja de tarot tenía un origen egipcio, de que tenía un origen hermético, de que tenía un montón de conocimiento oculto. Pero siendo honesto, esto fue una película de ellos. O sea, ellos montaron toda esta película. Algunos decían que tenía que ver con la cábala, que estaba conectado con la cábala judía, que estaba conectado con los egipcios, que todo estaba unido, conectado. Pero esto, que sepas que fue todo creado de manera artificial, mediante doctrina, en la época ocultista en el siglo XVIII. Gebelin, el nombre Gebelin, a lo mejor fue el primero que habló sobre ese tema y luego detrás de él vinieron un montón de autores, personas específicas, luego lo puedes buscar a nivel histórico, que chuparon de esa información y promovieron la idea de que el tarot tenía una base hermética. ¿Qué quiere decir hermética, ocultista o esotérica? Esta idea de que alguien misterioso, una secta de iniciados de la antigüedad, a saber de qué año, metieron información encriptada, hermética en el tarot. Eso no es así, insisto, eso se creó o se inventó esa teoría en el siglo XVIII con los ocultistas. Por eso se le llama la época de la apropiación ocultista. ¿Qué quiere decir eso? Que los ocultistas, que son estas personas que tenían este aspecto entre comillas mágico, se apropiaron del tarot y volcaron en él todas sus cosas religiosas de doctrina respecto a la magia. Entonces ya tenemos dos cosas importantes para saber y luego te explicaré cómo funciona el tarot. Primero, que no te vendan la moto con que el tarot es egipcio, se creó en Egipto. Falso. No te vendan la moto con que el tarot lo crearon los gitanos. Falso. Tienes que decir siempre que el tarot a nivel histórico fue creado, al menos las primeras barajas registradas en Italia en el siglo XV. Puedes mencionar la baraja Visconti Sforza o las que tú quieras de esa época, puedes estudiar más para profundizar, pero siempre en Italia. Luego se traspasó a Francia, apareció el tarot de Marsella y todo eso, pero primero en Italia como juegos de cartas. No había conocimiento hermético en un principio, era un juego sin más. Era un juego sin más. Luego está la teoría de que las imágenes estaban encriptadas o hablaban de la vida de el viaje iniciático de una persona. Todo eso es una movida ocultista. Lo que había sí eran barajas de la época del siglo XV que mostraban escenas típicas del siglo XV. Es decir, vestimentas muy clásicas, vestimentas muy medievales, pero eso era porque es como yo hiciera una baraja de tarot hoy y en una baraja pusiera un ordenador.
claro, de mi época. En el fondo es eso. Entonces, primero, ya sabes cuál es el origen del tarot. Segundo, ya sabes que el conocimiento hermético ocultista en el tarot no surgió con el tarot, sino que se le añadió de manera artificial en el siglo XVIII. Ahora vamos a por qué funciona el tarot. Esta es la parte más importante, porque cuando tú le quitas el aspecto ocultista de que hay conocimiento oculto, que alguien le inyectó como si fuera una especie de vacuna mágica a las cartas, claro, se te cae todo lo demás. O sea, ¿cómo puedes explicar cómo funciona el tarot? Y aquí voy a dar mi perspectiva personal sobre por qué funciona el tarot. El tarot no tiene nada que ver con magia, sino con procesos cognitivos de la persona que lee y tiene cualidades para leer e inferir cosas de otras personas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo leo las cartas a otra persona, evidentemente yo entro en contacto con la otra persona a nivel personal, la tengo delante de mí, o la escucho por teléfono o la veo por videollamada, y mi mente a nivel de procesos cognitivos tiene la capacidad, solamente por esa conexión, por ese intercambio de información, incluso si la persona no me dice nada, yo soy capaz de captar cosas de la otra persona. Todo. Puedo sentir lo que siente, puedo empatizar, y eso no es magia, tiene que ver con la capacidad de empatía o de conexión emocional que yo tengo con la otra persona, ya sea su tono de voz, ya sea la postura que tiene delante de mí, ya sea el tipo de preguntas que me hace. Todo lo que tiene la otra persona es un campo de información abierto que yo percibo, porque o estoy delante de la persona o la escucho, y en base a eso, literalmente me creo una imagen, entiendo cómo es la persona. Y si yo soy bueno en eso, como si fuera una especie de persona ultra mega sensible que tiene una capacidad cognitiva para captar mucha información, que mucha gente le llama campo magnético, que yo la verdad no diría que es el campo magnético, es simplemente información. Nosotros hablamos con la cara, hablamos con los ojos, hablamos con el pelo, hablamos con nuestras facciones, hablamos con nuestro cuerpo, nuestra postura. Entonces todo eso, el tarotista, o en este caso el vidente, lo capta, porque tiene esa sensibilidad afinada para captar. Y cuando tú captas tanta información de la otra persona a nivel cognitivo, eres incluso capaz de predecir cosas. Te lo explico de manera sencilla. ¿Cómo se puede entender esto de manera sencillita? Piensa, por ejemplo, en las abuelas que viven en pueblos perdidos en algún lugar del mundo. Puede ser en España, en Argentina, que viven en un pueblo, en Chile, en Colombia, en cualquier país. Tú fíjate que hay personas de mucha edad, mucha experiencia también, que cuando llega un forastero a una ciudad, saben más o menos si el forastero es bueno o malo, si va a dar problemas o no, cuál es la actitud que tiene, y a la primera lo saben. O sea, el primer día que ven al forastero ya saben más o menos por dónde va a salir. Y muchas veces a ti te habrá pasado, digo, oye, he visto a esta persona y me ha generado algo y no es bueno y creo que la va a liar, va a producir algún problema, y luego resulta que esa persona efectivamente produce problemas o tiene unas conductas que tú has predicho de alguna forma o has percibido y luego han sucedido. ¿Quiere decir eso que tú has conectado con un ángel guardián que te informó que iba a pasar eso? ¿O quiere decir que tú has tenido una visión muy fina para captar la información de manera simultánea sobre esa persona sin necesidad de conocer toda su vida y has podido predecir su comportamiento? Pues es lo segundo. Eres capaz de predecir. Y esto también yo hago la analogía, por ejemplo, con los detectives. Es una analogía, por ejemplo, un detective muy bueno, tipo de película clásico, llega a una escena del crimen y no necesita mucha información, porque lo que hace es que se para en medio de la habitación y observa. Y empieza a inferir cosas. Dice, veo un libro por ahí, veo un plato en el suelo, veo que hay una fisura, una fractura en la ventana, y empieza a deducir. Dice, alguien ha entrado por la ventana, ha cogido ese libro, se ha tropezado en el mueble al lado de la cama y luego ha llegado aquí y ha cometido un crimen, por ejemplo. Entonces, esa capacidad de observación que tiene, por ejemplo, un detective, y que no es magia, es solamente una facilidad que tiene para captar información de forma simultánea en el entorno, le permite, primero, describir lo que ha pasado.
Segundo, incluso predecir el tipo de comportamiento de la persona que ha hecho eso. Que eso es muy interesante porque se da mucho en tareas que tienen que ver con la criminalística o con el trato con personas que han cometido crímenes, que yo soy muy fanático de series de televisión en donde se habla cómo en Estados Unidos hubo un programa en donde se entrevistaba a los criminales precisamente para entender su comportamiento, y algunos policías muy bien capacitados comenzaron a aprender un poco sobre ese tema y a predecir el comportamiento de ciertos criminales. Todo esto tiene que ver siempre con la parte mental cognitiva. Quiero que se entienda muy bien. Hay un concepto que se usa muchísimo por parte de la gente que quiere atacar, por ejemplo, al tarot, o que quiere atacar a los videntes, y que es la lectura en frío. ¿Qué es la lectura en frío? La lectura en frío es precisamente tener esa capacidad de obtener información sobre la otra persona, cómo va vestida, cómo se sienta, cómo mueve la cabeza, cómo pregunta, cuál es su tono de voz, y con eso sacar conclusiones. ¿Qué pasa? Muchas veces se utiliza esa información para atacar diciendo que el tarotista no utiliza magia ni poderes divinos ni conecta con ángeles, sino que lo hace porque tiene esa capacidad. Y en algún punto, siendo honesto, es así. Lo que pasa, y aquí hay un dato súper importante, que tú tengas la capacidad de hacer lectura en frío, ¿vale? No implica que tú seas un tramposo, porque hay gente que no lo sabe hacer. De la misma forma que un detective, por ejemplo, hace, entre comillas, una lectura en frío cuando llega a una habitación donde ha sucedido un crimen y tiene que extraer información, deducir lo que ha pasado y predecir los posibles comportamientos de ese criminal, eso es una capacidad increíble. Y no todos los detectives son así de buenos. No todos los abuelos de pueblo tienen esa visión para darse cuenta que un forastero la va a liar o va a montar un problema o va a salir por aquí o por allá. Entonces, ¿qué es lo que marca la diferencia entre una persona que tiene esa capacidad de deducir, inferir todo desde el proceso cognitivo y de captar mucha información para predecir el comportamiento de otros? ¿Qué define eso? Simplemente la práctica y la capacidad que tenga la persona y si la usa de forma habitual. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todas las personas que se dedican y se enfocan en sus sentidos para predecir, intuir y sacar conclusiones sobre los demás, ¿lo van a hacer siempre bien? No, no es siempre así. De la misma forma que hay futbolistas, y esto lo he hablado muchas veces con la gente, de la misma forma que todos podemos jugar fútbol, pero no todos somos Messi o Cristiano Ronaldo, de la misma forma hay personas, tarotistas y videntes, que tienen esa capacidad, así como la tiene el detective, de absorber mucha información del entorno, de ser muy, muy sensibles al entorno para captar toda la información e inferir de forma muy acertada. Entonces, cuando la gente dice, bueno, si el tarot no tiene magia, no tiene ángeles, ni tiene ningún contexto esotérico místico, ni conocimiento hermético encriptado, entonces yo también lo puedo hacer. ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo leer el tarot? Lo puedes intentar. De la misma forma que tú puedes intentar jugar fútbol y probar si eres Messi o mejor que Messi o Cristiano, lo puedes hacer. Pero a lo mejor en el camino te vas a dar cuenta que por esas cosas de la vida no se te da bien. Y a lo mejor tus piernas no dan la capacidad que dan a Messi o dan a Cristiano. Por eso se habla muchas veces de que quien tiene la capacidad de leer el tarot de manera muy precisa tiene un don. Yo ahí tengo una opinión, ¿vale? Porque el don muchas veces tiene que ver como algo enviado del cielo. Como si hubiera venido Dios y te hubiera hecho una varita. Toma, te doy el don de adivinar cosas de la gente y entender a la gente y describirla sin que te cuenten nada de su vida. Eso yo no concuerdo mucho con eso porque tampoco tenemos ninguna prueba clara, fehaciente, científica que nos demuestre que eso es así. Sin embargo, cuando utilizamos el concepto de futbolistas del montón versus futbolistas de élite, como Messi o Cristiano, bueno, respetando a los futbolistas que juegan un poquito más abajo, que también todos valen, pero es evidente que hay gente que lo hace mejor. En este caso pasa lo mismo. O sea, hay gente que tiene una capacidad innata, se le da muy bien a nivel psicológico captar información del entorno de manera limpia, sin hacer trucos, y poder predecir comportamiento y adivinar cómo se siente el otro
y anticipar comportamiento. Entonces, cuando alguien te pregunte, ¿leer el tarot es un don? A ver, don, yo diría que es una cualidad, una capacidad, porque el don me lleva al tema divino, al tema casi místico. Yo diría que es una cualidad, y como todas las cualidades, puede estar muy acentuada en algunas personas y en otras no. Y hay algunas personas que esa cualidad la tienen muy bien por un tema, no sé si llamar estrictamente tema genético o una predisposición cognitiva, pero evidentemente no todos van a poder ser un excelente tarotista vidente. Entonces, más que un don, diría que es una cualidad, como la cualidad que tiene Messi o Cristiano Ronaldo, que son personas que con mucho esfuerzo también y con una cualidad especial en sus piernas han sido capaces de demostrar cosas increíbles. Pues lo mismo pasa con el tarot y con la gente que lee el tarot. Entonces, de manera resumida, para no sonar muy complejo, hemos dicho que el tarot funciona por una cualidad cognitiva, no por don, no por hermetismo, no porque yo estoy extrayendo información de las cartas. Y aquí viene una pregunta clave, alguien dirá, vale, pero si todo eso lo va a hacer con el tarotista, ¿las cartas para qué se usan? Las cartas, lo interesante, y aquí viene también mi opinión sobre el ejercicio que hago yo de las cartas, a mí me encantan los diseños de las cartas. El juego de esto es que yo utilizo las cartas como un puente, como si fuera mi abecedario o mi alfabeto de letras, en donde yo utilizo las cartas para plasmar de manera verbal lo que yo ya he sentido de la persona. Esto es bastante impactante porque mucha gente cree que lo que da la información son las cartas. Es decir, las cartas me transmiten conocimiento cuando el conocimiento lo tengo yo, de la otra persona. Es decir, el que lee las cartas, la mayor virtud o el mayor crédito que tiene al leer las cartas de tarot es el tarotista. Su mente lo es todo. La mente del tarotista, sus procesos cognitivos lo son todo. Ahí está la verdadera calidad. Las cartas son láminas de cartón con un diseño interesante. Coincide muchas veces a nivel pragmático con escenas de la vida, como por ejemplo la carta de la muerte, la carta del sol. Hay cartas que son más tristes, otras que son más alegres. Entonces ayuda bastante bien el uso del tarot para describir como escenas de películas cada cosa que yo siento con respecto a otra persona. Por ejemplo, si yo siento que la otra persona está triste y estoy anticipando que va a tener problemas depresivos o le va a pasar algo y debe tener mucho cuidado, hay bastantes cartas que me van a ayudar a describir eso, porque son cartas que transmiten la idea de tristeza o alegría. Ojo. Pero siempre las cartas son utilizadas por el tarotista de esa forma. Es decir, no es que el tarotista trabaje a la orden de las cartas, sino que son las cartas las que se utilizan para plasmar la interpretación, las sensaciones que el tarotista ya ha captado del consultante, sea por teléfono, sea de forma personal, sea por escrito, ojo, sea también por escrito, pero todo eso lo hace siempre el tarotista y los procesos cognitivos del tarotista. Y esto va a sonar un poquito revolucionario porque con esto se desmitifica por completo la idea de que el tarot funcione porque hay un ángel conectado a mí o porque yo estoy conectado a un ser de luz o me está llegando información de otra dimensión. No, son procesos cognitivos. De todas formas, luego dejaré un artículo en la cajita de comentarios donde tengo un artículo de mi blog, varios, en donde hablo de las bases de esto que estoy describiendo y que tienen pruebas y que tiene una lógica y que tiene mucho apego a cosas que tienen que ver con sistemas cognitivos y que tiene que ver mucho más cercano, aunque parezca extraño, con la ciencia y procesos cognitivos, como por ejemplo, en esta explicación entran conceptos como la teoría de la mente. A lo mejor no sabes qué es la teoría de la mente. La teoría de la mente es una teoría o una hipótesis que plantea, un sistema que plantea que el cerebro es capaz de inferir y predecir comportamientos de los demás precisamente por su capacidad empática. Tenemos cosas como las neuronas espejo, en donde en tu cabeza tienes la capacidad de replicar, imaginar movimientos o situaciones de otras personas y tú puedes concluir cosas con eso también. O sea,
Hay bastante conocimiento a nivel científico de ciencias cognitivas que explicarían por qué un ser humano es capaz de predecir e inferir cosas de manera muy eficiente del entorno. Y aquí viene un dato también importante, que era el otro punto que quería tocar. Bueno, ya lo he dicho en parte. ¿El tarot tiene un campo energético, místico, esotérico? No, no lo tiene. No tiene ningún campo energético porque ya hemos dicho que lo único que tiene aquí validez a nivel informativo es la mente del que lee las cartas, los procesos cognitivos que permiten captar información del consultante y traducirla en inferencias y predicciones que pueden ser más o menos acertadas. Predicciones y también para describirle en presente, ¿vale? Entonces, el tarot no tiene un campo energético, no en el sentido esotérico del término, no en el sentido mágico, no tiene un campo energético, no hay un campo energético que interactúe a nivel místico esotérico entre consultante y tarotista. Sin embargo, si te quieres ir por la explicación más física, evidentemente si la baraja de cartas, que son las láminas de las cartas, están hechas con átomos, evidentemente algo de energía deberán tener, pero es energía de ese tipo. Estamos hablando de energía atómica, energía que tiene que ver con los electrones, energía física. Pero si alguien me pregunta, ¿es energía mística, mágica? No, 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 no. También eso tiene que ver con lo que he visto de un compañero que decía que cuando se genera una lectura de tarot, se genera un campo magnético cuántico entre la persona que lee y el consultante. Eso no hay ninguna prueba que demuestre eso. Ahora, que yo tenga átomos que vibran y se mueven y se genera un poco de electricidad en mis neuronas y todo eso, y de alguna forma yo al interactuar con otra persona parece que estamos interactuando a nivel energético, a nivel físico, hombre, es razonable. Pero llevarlo al plano esotérico, no vayas por ahí porque ahí no hay nada que certifique eso, ¿vale? Segundo, tercero, capacidad predictiva. Mucha gente dice que la capacidad predictiva o de inferencia a nivel de procesos cognitivos es una característica simplona del tarot. Sin embargo, yo creo que es tan importante como el aspecto terapéutico. ¿Cuál es la capacidad predictiva del tarot? Literalmente la que puede predecir. Cuando yo utilizo la baraja, yo lo utilizo para ambas cosas, para nivel terapéutico y para nivel predictivo. ¿Predictivo qué significa? Predictivo significa que tú literalmente utilizas las cartas de tarot, según el proceso cognitivo que ya te he explicado, para predecir comportamientos y predecir situaciones. Me voy a casar para responder preguntas que a mí en lo personal no me parecen producto de la ignorancia, porque hay mucha gente que se burla de la gente que pregunta cosas a nivel predictivo. Se burlan de voy a tener un bebé, voy a tener familia, me ganaré la lotería, que sí, suena gracioso, pero yo creo que son preguntas serias también. No hay por qué burlarse de la gente o ridiculizar a la gente que pregunta cosas predictivas, porque al final si lo hacen es por algo. Entonces, la capacidad predictiva es la capacidad literalmente de predecir cosas o situaciones. Y luego tienes la capacidad terapéutica, que es la capacidad de hablar en presente y dar llaves psicológicas, terapéuticas, para que la persona pueda resolver problemas a nivel psicológico, espiritual o emocional. Pero habitualmente se presta para dar claves, mensajes, que muchas veces actúan como canalizaciones, pero en el fondo son de conocimiento profundo, que dan llaves a la otra persona para descubrir partes de sí mismo. ¿Se puede utilizar para eso? Sí, perfectamente. Es una herramienta maravillosa para eso. Es muy bonita. Con el tarot se pueden crear cuentos. Yo creo cuentos terapéuticos. Creo historias. Puedo crear un montón de cosas que pueden ayudar a mucha gente de manera colectiva. Y también en las consultas de uno en uno se pueden crear procesos terapéuticos en donde tú abres los ojos a la otra persona a problemas psicológicos o demonios que puede tener, o fantasmas en su cabeza. Y yo he tenido experiencias muy bonitas con gente a la que he atendido en donde literalmente se les abre o se les quita la venda de los ojos con respecto a cosas de su vida. Y eso también es muy bonito. Y la parte predictiva es la parte más no simplona, sino tan importante como la terapéutica, en donde se predice. ¿Y por qué se predice? Por lo que ya he explicado, por los procesos cognitivos, de que hay tarotistas y videntes tan buenos en lo que hacen y tienen una capacidad de anticiparse a las cosas que van a pasar. Si alguien me pregunta a mí, Emilio, pero tú, aparte de tu trabajo, ¿tú habitualmente te pasa que coinciden cosas que tú has visto? Digo, claro, en mi vida me pasa. Yo cuando tengo sensaciones o me da mala espina algo,
termina sucediendo o te termina cumpliendo, ¿no? Y yo he deducido, y muchas cosas que yo he deducido e inferido en un principio de personas y situaciones me han llevado a evitar ciertas cosas, evitar problemas. He tenido hasta sueños, pero eso ya es para otro vídeo, de cómo funcionan los sueños. Pero en el fondo la capacidad predictiva basada en esa capacidad de absorber información del entorno es puramente cognitiva. Ojo. Otra cosa. El tarot se puede bloquear, es decir, cuando tú usas el tarot para ti mismo, ¿se puede bloquear? ¿Te puede negar las respuestas? Nunca, jamás. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que se bloquea? El propio consultante, porque si hemos visto que el tarot funciona por procesos cognitivos de análisis e inferencia, procesos como teoría de la mente, como capacidad predictiva innata, a nivel cognitivo, y entendiendo la capacidad predictiva como una herramienta de evolución que utilizamos para mejorar nuestra vida, porque la capacidad predictiva, ojo, no se utiliza solamente en el tarot. Esto también es otro fallo grave en algunos tarotistas o en algunas escuelas de tarot que piensan que la capacidad predictiva del tarot es una tontería o es una ridiculez o es una cosa simplona, y parece que se les olvida que la capacidad predictiva se usa en muchos otros ámbitos. Se usa capacidad predictiva mediante algoritmos en Google para predecir qué tipo de contenido quiere ver una persona en internet o en YouTube. Para eso se utilizan algoritmos predictivos y también para saber qué tipo de anuncios te van a gustar. Ojo, esto pasa con Facebook, pasa con Google, pasa con Instagram, pasa con TikTok. Todos tienen algoritmos que están hechos para predecir el tipo de anuncios que tú vas a necesitar o que a ti te pueden interesar y el tipo de contenido que a ti te va a interesar. Mucho se habla de los algoritmos, pero pocas veces se habla de que todos tienen una capacidad predictiva. ¿Y cómo está creada la capacidad predictiva? Es una copia de los procesos cognitivos mentales, de cómo funcionan las redes neuronales, los procesos cognitivos humanos. Se han traspasado al tema de informática y se han creado sistemas computacionales que hacen lo mismo. Son capaces de captar mucha información del entorno, trabajar con grandes campos de información y predecir comportamientos. Predecir qué anuncio te va a interesar, predecir qué vídeo quieres mirar. Y luego es extremadamente acertado, porque a ti te ha pasado en YouTube o te ha pasado en TikTok o en Instagram que empiezas a ver un vídeo de ponte tú de dietas veganas. Y le das a uno me gusta y luego te salen como 6 más. Y le das a los 6 y te salen 10 más. Y luego es todo tu feed, te salen dietas veganas. O si te gusta el gimnasio, te gustan las rutinas de mancuernas, como me gusta a mí, le doy a uno de mancuernas, me sale otra de mancuernas, uno de piernas, otro de cómo mejorar tus dorsales, tus trapecios, tus tríceps y así. Y YouTube es igual. Todos utilizan cualidades predictivas, por lo tanto que a mí no me vengan a decir nadie, y a ti tampoco, para que no te vendan la moto, de que las cualidades predictivas son una tontería. Son extremadamente útiles. Y en el tarot se utilizan como en muchas otras cosas más. También se utilizan en economía, ojo. A nivel de trading, como le quieras llamar, se utiliza mucho la capacidad predictiva. O sea, viven de eso. Los brokers viven de las capacidades predictivas, prediciendo el mercado. Ojo. Entonces el tarot se suma a la tendencia predictiva que ya existe en muchos ámbitos. Volviendo un poco al tema, el tarot se puede bloquear, y con esto ya acabo. El tarot no se bloquea, se bloquea a la gente, porque obviamente si tú te estás leyendo las cartas a ti mismo y tiene que ver con tu proceso cognitivo, pero ahí también estás involucrado a nivel emocional, puede pasar, y pasa muy habitualmente, que la gente se bloquea porque no tiene esa objetividad para mirar cosas sobre uno mismo. Por lo tanto, en ese caso, cuando tú te bloquees y te lees las cartas a ti mismo o eres un aprendiz, pide siempre que te lea las cartas a otra persona, en lo posible que ni siquiera sea tu amigo, que no te conozca mucho, otra persona que te las lea de manera totalmente objetiva y neutral y pueda sacar conclusiones y diferencias sobre ti. Y así será más fácil. Ahora bien, si tú quieres probar hacer el ejercicio de objetividad, lo puedes hacer. Es difícil, pero se puede. Pero necesitas dejar el corazón a un lado y pensar de manera muy analítica y ser muy intuitivo para decir lo primero que veas sin que tus emociones empiecen a distorsionar la interpretación. Eso.
Entonces, creo que lo hemos dicho todo. Hemos aclarado el origen del tarot para que no te vendan la moto de dónde viene el tarot, que no es egipcio y no es gitano, por favor. No digáis eso. Segundo, hemos dicho que el tarot no tiene ningún conocimiento hermético ocultista desde su inicio. Y eso fue se le incrustó, se le volcó de manera artificial, humana, en la época del siglo XVIII con el movimiento ocultista. Pero cuando te digan que el tarot tiene un conocimiento hermético críptico desde sus inicios, falso. No es así. El tarot era solo un juego, unas láminas de cartón que se usaban para jugar. Que luego el ocultismo se apropió de eso y le metió todo el concepto esotérico, sí. Eso es históricamente demostrado. Pero no quiere decir que el origen del tarot tenga ese conocimiento hermético. Ojo con eso. ¿Por qué funciona el tarot? Lo hemos explicado bien también. Hemos hablado de los procesos cognitivos, hemos hablado de la lectura en frío, hemos hablado del ejemplo del detective o muy capacitado para deducir cosas del entorno y predecir comportamientos criminales, por ejemplo. Hemos hablado también de si es un don o no es un don. Hemos hablado de los ejemplos de Cristiano y Messi, de cómo todos podemos jugar fútbol, pero no todos podemos ser Cristiano o Messi, porque tenemos una cualidad especial. Tú puedes ser mejor para tocar el violín, pues yo puedo ser mejor para leer las cartas, yo puedo ser mejor, otro puede ser mejor para pintar. Cosas que para las que yo soy muy malo, otro puede ser buenísimo. Pero es que eso pasa con todo. Tú también, que me estás mirando, a lo mejor tendrás una capacidad innata buenísima. No sé si será leer el tarot, quizás sí, tú eres el próximo super mega vidente o tarotista, puede ser. O a lo mejor eres el próximo Cristiano o el próximo Messi o el mejor tenista del mundo, o eres una persona, un escritor excelente, o eres un poeta, o eres un pintor, o eres un músico, o eres un matemático. Puedes ser el mejor. Pero eso se va a definir por tus cualidades. Entonces, ya hemos visto lo del conocimiento cognitivo, los procesos cognitivos. Ya hemos dicho lo de que el tarot no tiene un campo energético, no, místico, esotérico, no lo tiene. Hemos hablado de la capacidad predictiva y terapéutica también. Ya hemos hablado de la objetividad y por qué cuesta tanto leerse las cartas a uno mismo. También lo hemos explicado. Esto de manera muy sintetizada, para no marear mucho, he tratado de abarcar lo más posible, desmintiendo los puntos más claves con argumentos. E insisto, dejaré un artículo en la caja de comentarios donde puedes profundizar más en el aspecto cognitivo que te he contado aquí, en por qué nuestra mente puede predecir y por qué el tarot nos ayuda en este proceso, siendo que el tarot no es el que nos da la información, sino que somos nosotros, los tarotistas, los que utilizamos el tarot como puente para volcar el discurso que describe lo que hemos sentido sobre el consultante. Dicho esto, si tenéis alguna otra duda sobre temas de tarot, me la podéis dejar en la zona de comentarios. Ya hago otro vídeo, porque en este canal todo lo que haré tiene que ver con el próximo proyecto, que es curso online, un curso online de tarot en mi página web, que saldrá dentro de poco. Todos estos datos, informaciones se van a ir traspasando a este canal. Entonces, si te quieres suscribir, te puedes suscribir, dale like al vídeo, comparte el vídeo, genera debate en la zona de comentarios, siempre con argumentos, por favor, siempre con educación y respeto también. Y si vas a argumentar, que es bienvenido que lo hagas, que sea con bases sólidas, ¿vale? O sea, mi intención es llevar al tarot un conocimiento mucho más técnico, mucho más racional, escéptico, necesario, que no le viene mal, y generar este tipo de debates para desmitificar todo lo que hay y también avisar e informar cuál es la información concreta que sí puedes utilizar en el tarot o que puedes mencionar cuando hables con otras personas, teniendo una base sólida histórica, ¿vale? Dejaré también en la caja de comentarios a los autores que he mencionado, que son los grandes historiadores para mí del tarot. Te sugiero leer sus libros, que son muy interesantes y te pueden ayudar muchísimo a entender la historia del tarot. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo para todos. Chao.